No me pidas que te abandone, ni me prohíbas que te siga. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Amén. Y vamos a continuar con el culto de alabanza y adoración en este momento para ver lo que Dios quiere decirnos, con el corazón abierto, con el corazón dispuesto, sin prejuicios, sin preconceptos. Cada uno reciba a lo que Dios tiene para nosotros. Actualmente hay una palabra muy famosa que es customizar. Customizar se usa mucho dentro de la informática, cuando uno compra un teléfono nuevo o compra cualquier cosa nueva, te viene ahí customizar, que quiere decir personalizar. O sea, está en inglés una palabra que se personaliza. Tú coges el móvil, coges la tablet, coges el ordenador y lo personalizas conforme tú quieres. O sea, por defecto viene de una forma, pero tú quieres personalizarlo, le pones la foto que quieras, tú lo personalizas a tu gusto. Entonces, Dios es un Dios que customiza a nuestras vidas con relación a Él. Dios es un Dios personal. Y a cada uno le habla de una manera personal. Por defecto todos tenemos una forma de ser. Dios nos creó de una forma, de una manera, y Dios te habla a ti diferente como me habla a mí. Te habla con señales, con gestos diferentes a como te habla a ti, diferente a como me habla a mí. Nos lleva a tropezar de manera diferente, es como te hace tropezar a ti, que tú le entiendas. Dios es un Dios personal que nos habla de manera personal. Amén. Entonces, tal vez lo que Dios haya hablado para mí de una manera personal, yo nunca me gusta padronizar esas experiencias con Dios, porque después pueden crear dogmas y no es bueno, no es una experiencia personal, y lo que prevalece siempre es la palabra de Dios. Amén. Entonces son experiencias que uno tiene, pero no se crean patrones. Tiene que ser de esta manera, no, porque Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que customiza las cosas para con nuestras vidas. Amén. Dicho esto, os invito a que abráis vuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 31 y 32. Continuando con la serie de viviendo una vida de compromiso, o viviendo un compromiso con Dios. Viviendo una vida de compromiso, o viviendo una vida comprometida con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Aquel que no escatimó, que no negó ni a su propio Hijo, sino que nos dio con Él todas las cosas, que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Vuelvo a repetir. ¿Qué pues diremos a todas estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Aquel que es por nosotros, que no escatimó, ni negó, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice Pablo, el Dios que se dio lo único que tenía, lo único que amaba, dio por nosotros, ¿cómo no nos va a dar el resto de las cosas? Oremos. Padre, gracias por las cosas que nos das, gracias por la manera tan personal, tan íntima la cual tú nos tratas, nos hablas. Tus tratos para con nosotros son siempre en amor, en ternura, Señor, gracias. Y queremos que tu Espíritu Santo continúe hablándonos conforme a cómo quieres expresarnos lo que quieres para nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hace un tiempo atrás yo estaba haciendo las cosillas, y cuando estaba haciendo esas cosillas me vinieron algunos versículos de la Biblia, algunas historias de la Biblia. No las entendía muy bien, pero Dios me decía así: un poco más, Ricardo, un pelín más, un poco más, Ricardo. Yo le decía: Señor, pero yo ya estoy haciendo cosas. Me decía: no pasa nada, un pelín más, Ricardo. Yo le decía: ¿cómo, Señor, que un pelín más? Ya estoy haciendo esto y este otro y aquí y allá. No pasa nada, un poco más, un esfuerzo más, Ricardo. Y cuando él me estaba hablando, me vino esta frase, ¿no? Un poco, apenas un poco más.
En una vida de compromiso, en una vida cuando uno lleva ese estilo de vida comprometida con Dios, siempre ese compromiso de por sí nos va a llevar a un poco más. A no quedarnos, hay una palabra, a no quedarnos en la mediocridad. Me explico. La palabra mediocridad es una palabra que antiguamente los romanos la usaban, no en el sentido como hoy la entendemos nosotros. Hoy entendemos la palabra mediocridad, la entendemos como una persona incapaz de hacer algo, como una persona tonta, como una persona que no es hábil para hacer algo, como una persona irresponsable, como una persona que comienza carrera de caballos y parada de burros, una persona que comienza y no acaba, una persona que se le confía algo y después no es fiable. Más o menos actualmente se usa para esa palabra mediocridad en este sentido. Pero antiguamente los romanos usaban la palabra mediocridad, la cual me quiero detener. La palabra mediocridad viene de la fusión de dos palabras latinas, medio y ocre. Medio, mitad. Llegar a la media, llegar a la mediana, llegar a lo llano, y ocre, montaña. Entonces ellos decían, vamos a la mediocridad, vamos a la mitad de la montaña y nos quedemos allí, en el llano. Subamos y donde encontremos llano, ahí estamos haciendo mediocres, estamos haciendo mediocridad. En ese sentido, en el sentido de mediocridad, en el lenguaje antiguo, sabe que las palabras sufren lo que se llama los léxicos semánticos, que con el tiempo van cambiando, van variando formas de expresión, de sentido. Y en aquella época la palabra mediocridad quería decir eso: subir a la montaña y quedarse en el llano. Donde se encuentre llano, quedarse ahí nomás. Pero yo quiero usar esta palabra mediocridad en el sentido de que ir un poco más allá de la mediocridad, de no quedarnos en el llano, de no quedarnos en la llanura, de no quedarnos donde Tutilimundi se queda, donde todo el mundo descansa, donde todo el mundo está guay, donde todo el mundo come, donde todo el mundo festea, donde todo el mundo se divierte, donde todo el mundo conversa, intercambia ideas, se enamora, flirtea. No queremos en ese sentido llegar más allá de la mediocridad, es en ese sentido de ir un pelín a más. La gente, en el sentido de la antigua palabra mediocridad, hay mucha gente que se queda en la mediocridad, se queda en el llano, se contenta que fue bautizado con el Espíritu Santo, se contenta que ya es un fiel hombre de Dios, una mujer de Dios, se contenta con lo poco que Dios tiene para darnos, que nos acomodamos. Y en esta tarde intento de que nosotros entendamos que podemos ir un poquito más, que podemos subir un peldaño más, que podemos subir el listón 5 centímetros más, o 1 centímetro más, o subir un degrado más, porque de eso se trata. Cuando vivimos una vida de compromiso con Dios, automáticamente vamos a tener que escalar y salir de la zona de comodidad, de la zona de conforto, de no quedarnos donde todo el mundo se queda, sino de marcar diferencia. Es de eso más o menos, de ir un poco más, de salir del estado de la mediocridad en el término antiguo, ¿vale? ¿Me están entendiendo? Cuando use la palabra mediocridad no es en el sentido de que uno es inútil, no, ¿vale? Sino en el sentido antiguo. Entonces, viendo esto, cuando Dios me estaba hablando a mi corazón, llegaron algunos textos bíblicos, entre ellos un texto que se encuentra en Génesis capítulo 24, cuando Abraham le dice a su siervo, al hombre de confianza, le dice: mi esposa ha muerto, mi hijo Isaac aún no tiene hijos. Génesis 24, no tiene hijos aún, no tiene esposa, así que yo te voy a hacer que me hagas un juramento. Júrame de que vas a ir a la casa de mi parentela, a la tierra de mi parentela, y vas a buscarle esposa para mi hijo Isaac, porque yo no quiero que Isaac se case con una mujer de aquí. Yo quiero que él se case con una mujer que sea de la tierra de mi parentela. Y Abraham se lo hizo jurar, el siervo juró, y el hombre salió con 10 camellos. Capítulo 24, versículo 9, dice que entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. El verso 10, el criado tomó 10 camellos de los de su señor y se fue.
no sin antes escoger toda clase de regalos de lo mejor que tenía su señor, y se puso en camino y llegó a la ciudad de Necor en Mesopotamia. Allá iba por delante. Entonces él se fue con 10 camellos. Entonces cuando iba andando, él creó un criterio. Él dice: ¿cómo yo voy a saber cuál es la mujer que Dios tiene para el hijo de mi Señor? ¿Cómo yo voy a saber? Yo no voy a saber, no tengo. ¿Cómo voy a distinguirla de entre todas las mujeres? ¿Cuál es? Él dice: ¿cómo será? ¿Será alta? ¿Bajita? ¿Será gordita? ¿Delgadita? ¿Será rubia? ¿Será de piel morena? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Será de ojos azules, ojos verdes, ojos castaños, ojos negros? ¿Cómo será? Como él no tenía nada al respecto de cómo orientarse, él creó este criterio, pero a la vez él creó una estrategia con relación al criterio. Él dijo: yo me voy a acercar al pozo, versículo 12, y dijo: Jehová Dios de mi señor Abraham, hazte ruego que yo tenga hoy un buen encuentro y ten misericordia de mi señor Abraham. Aquí estoy junto a la fuente de aguas cuando salen a buscar agua las hijas de los hombres de esta ciudad. Sea pues que la muchacha a quien yo diga: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella responda: bebe, y también te daré a ti y a tus camellos para beber. La estrategia de él fue esta: yo voy a acercarme al pozo, y es el lugar donde se reúnen las mujeres de aquella época. El pozo era el lugar donde todas las mujeres de aquella época, de aquella zona, se reunían para coger agua y llevarla a casa o dárselas a los animales. Hago un paréntesis. Cuando Jesús, los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿dónde quiere que preparemos nosotros la Pascua? Y Jesús dice: mira, va a tal lugar y vais a encontrar a un hombre cargando un cántaro de agua. Seguidle, y a la casa que él va a entrar, preguntarle: ¿dónde está la habitación que has preparado para el maestro, para que él prepare la Pascua, para que él coma la Pascua? Interesante, la Pascua debería ser en el día designado y no días antes. Jesús no debería haber preparado la Pascua días antes. La Pascua debería ser comida en el día designado por el pueblo de Israel, por los sacerdotes de Israel. Pero él la tomó antes, porque él sería el mismo cordero que sería a ofrecer como redención por nuestros pecados, para nuestra salvación. Algunos estudiosos dicen de que justamente en esa época no llovió como debería haber llovido en Israel. Entonces los estudiosos, los teólogos judíos decían: dependiendo del tiempo, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la atmósfera, dependiendo de la lluvia, vamos a cambiar la fecha de la Pascua. Entonces, en ese año se dio el caso de que no había llovido lo suficiente para que pueda ser sembrada el trigo y la cebada y ser recogida y nacer hierba para que los corderos pudieran comer. En ese tiempo no hubo esta situación, no se dio esta situación. Entonces ellos intentaron de lidiar con la fecha, de cambiar la fecha y poder cambiarla antes o después. Pero ellos también decían: si alguien necesita viajar, si alguien está enfermo, si alguien por cualquier cosa no puede ir a la Pascua en Jerusalén, él tiene la opción de comerla antes, que fue el caso de Jesús. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos: id y vais a encontrar a un hombre cargando un cántaro, había dicho anteriormente que los hombres en esa época, en la cultura judía en ese tiempo, no podrían cargar cántaros de agua. Era inusual, no era dentro de la cultura judía. Un hombre cargar un cántaro de agua, era mal visto. Pero los discípulos, cuando Jesús les dijo a sus discípulos: id y vais a encontrar a un hombre cargando un cántaro de agua. Miren, cuando Dios nos quiere llevar a un nivel más de compromiso con Él, Él siempre nos va a ordenar cosas que la razón no va a entender, pero que el corazón va a ceder.
Porque las cosas de Dios salen del sistema normal. Las cosas de Dios van más allá de lo que yo pienso, de lo que yo imagino. Van más allá de lo que me dice cualquier persona. Cuando uno vive una vida de compromiso, la forma como Dios nos va a hablar, como Dios nos va a orientar, va a salir de lo inusual, de lo común. Y fue este hombre, y fue lo que los discípulos hicieron. Fueron, no cogitaron, no preguntaron, no le cuestionaron a Jesús en nada, fueron y obedecieron. Y justamente fue lo que Jesús, ellos vieron lo que Jesús les había dicho, encontraron un hombre y todo eso. Y era inusual encontrar un hombre cargando un cántaro. Cierro paréntesis y volvamos para la historia de Génesis 24. Entonces, el siervo le dice, creó la estrategia: la mujer que me diga, baja, siéntate, toma agua, bebe, y también voy a dar agua para tus camellos. Él dice, esta será la mujer que Dios ha escogido para el hijo de mi Señor. Wow, tremendo, ¿eh? Tremendo. Y el criterio de él fue apenas un poco más. Yo quiero que la mujer que el Señor tiene para el hijo de mi Señor no se conforme con vivir en la media. Aleluya. No se conforme con pasar con 5. No se conforme solamente con hacer lo que papá le manda hacer. Jesús dijo que si nosotros hacemos lo que se nos mandó a hacer, ¿somos qué? ¿Qué somos? Siervos inútiles. Porque solamente hicimos lo que se nos mandó a hacer. Yo doy el diezmo, cumplí con la misa. Fui el domingo a la misa, a la iglesia, cumplí. Yo doy el diezmo, cumplí con el diezmo. Voy a los cultos de la palabra pastoral los jueves, cumplí con los jueves. Voy al culto de enseñanza, de oración y milagros el martes, cumplí. Voy al evangelismo en Aspe, cumplí. Leo la Biblia, cumplí. Hice todo lo que el Señor me ha mandado. Jesús dice que somos siervos inútiles. Somos siervos inútiles. Recuerdo que hace tiempo un hermano me decía, pastor, ¿doy el diezmo de cuánto? ¿De lo neto? ¿O de lo que recibo? Yo le dije, ¿cuánto ganas? 1,150. ¿Cuánto recibes? Pues cerca de 900 euros. ¿De cuál doy el diezmo? ¿De los 1,150 o de los 900? Le dije, hermano, las cosas de Dios no funcionan así. Las cosas de Dios no funcionan, o sea, intentando de ser mezquino con Dios, intentando de ser roñoso con Dios. Y el hombre dijo, la mujer que me dé de beber agua a mí y a mis camellos, esta será la mujer que el Señor ha preparado para Isaac, el hijo de mi Señor. La mujer llegó y le dijo, ¿quieres agua? Le dice, sí. Le dio de beber, le dijo, también te voy a dar de beber, voy a darle de beber a tus camellos. Sabéis que Google nos ayuda mucho con relación a esto. Cada camello tiene la capacidad de beber entre 150 a 200 litros por día, cada camello. Y se recomienda que los dueños de los camellos le den de beber, si es recomendable, beber todos los días agua a los camellos. Y cada camello bebe en 10 minutos entre 60 a 80 litros de agua. Pongámosle 50, que cada camello, o pongámosle 30 litros de agua que cada camello beba, ¿vale? Imaginaros cuántos cántaros de agua la mujer tuvo que ir al pozo a recoger para los camellos. Por eso que el siervo de Abraham dijo, yo quiero para el hijo de mi Señor una mujer que sea esforzada. No quiero una mujer que se contente solamente y hacer lo que la mamá le manda hacer, o lo que el jefe le manda hacer, o lo que el pastor le manda hacer, o lo que el esposo le manda hacer. No, yo no quiero una mujer de esa índole para el hijo de mi Señor, porque yo quiero una mujer que vaya más allá de lo normal, de lo inusual, de lo común. Una mujer que se esfuerce. Yo quiero para el hijo de mi Señor una mujer con espíritu superlativo, una mujer con espíritu
espíritu de generosidad abundante en dar y en darse. Aleluya. Yo quiero para el hijo de mi Señor esa mujer con ese espíritu, en espíritu de generosidad abundante en dar y en darse. Y fue así como aconteció. La segunda historia la encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, cuando Jesús llega a Betania. Algunos traducen Betania como casa de pan, otros traducen como casa de pobre. Realmente es algo similar, ¿no? Casa de pan, casa de pobre. Y Jesús llegó ahí a la casa en Betania, donde estaba Lázaro, donde estaba Marta y donde estaba María. Y dice el capítulo 12, versículo 2, y le hicieron allí una gran cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado en la mesa con él. Entonces María tomó, estoy leyendo en el verso 3, capítulo 12 del Evangelio de San Juan. Entonces María tomó un perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Aquí vemos a una mujer también con este espíritu superlativo en darse y en dar. Una mujer que tenía un espíritu de generosidad abundante, que no reprimió lo que ella tenía para sí. Ella rompió el vaso de alabastro y llenó el cuerpo de Jesús, su pelo. O sea, dice la Biblia que ella rompió el vaso de alabastro, que toda la casa fue impregnada con el perfume que había en el vaso de alabastro. Una mujer que no escatimó el precio con la cual ella había comprado ese perfume. Y dice la Biblia que Judas dijo, ¿por qué no se vendió este perfume para sacar dinero y darlo a los pobres? Y Jesús dijo, Jesús sabía de lo que Judas estaba hablando, y Jesús le dijo a Judas, a los pobres siempre los vais a tener. La tercera historia es capítulo 14 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús multiplica los panes. 5,000 personas. Las 5,000 personas estaban yendo camino hacia Jerusalén, y llevaban todos cestos con marmita para comer. Pero a la hora estaban ahí todos campantes, todos escuchando la palabra, escuchando al maestro. Pero todos ellos a la hora de comer, guardaron para sí lo que tenían. En lugar de compartirlo, lo guardaron para sí. Entonces, como no había que comer, se acerca un niño y le entrega 5 panes y 2 pececillos a Jesús, a los discípulos, de los cuales los discípulos se le entregan a Jesús. Y lo que el niño tenía era lo suficiente que iba a suplir su necesidad de hambre en el desierto. Pero a él no le importó quedarse sin comer. Él decidió compartir lo que tenía, entregárselo a los discípulos. Él no dijo, es poquito. Yo recuerdo que hace tiempo, cuando aún estaban las pesetas, pagábamos 25,000 pesetas, 28,000 pesetas, 28,000 pesetas de alquiler. Y Susana, ella no está aquí, Susana no está por Alicante. Susana dice, papi, toma, me entrega, eran 5 pesetas, 5 pesetas, ¿no? Me dice, toma papi, para el alquiler, 5 pesetas me entrega. Y me dice, para el alquiler papi. Y me dice, eso llega papi, eso completa para el alquiler. Y yo la miro con mi esposa y la abrazamos y comenzamos a reír con ella, ¿no? Porque para ella 5 pesetillas era lo único que tenía, pero lo dio de manera abundante, lo dio todo lo que tenía. Porque cuando uno vive en el compromiso de una vida con un espíritu de generosidad abundante, no considera ni toma en cuenta lo poco que se da, sino que se entera de que lo poco que da, unido a lo poco y a lo poco y a lo poco, hace mucho. Y si falta, el Señor multiplica y el Señor añade lo que falta. Por eso Hudson Taylor dijo,
la obra de Dios hecha a la manera de Dios siempre contará con los recursos de Dios, porque Dios es quien paga la luz, Dios es quien paga el agua, Dios es quien paga el pastor, Dios es quien paga el transporte, lo paga a través de nuestro bolsillo. No es lo mucho que damos, sino es el espíritu abundante, el espíritu de generosidad abundante con la cual estamos dando. Y el niño dio 5 pececillos, 5 panes y 2 pececillos, y Dios lo tomó en su mano y lo multiplicó, y sobraron 12 cestas de pan. Porque no es lo mucho que estamos dando para Dios, es el espíritu de abundancia en generosidad. En estas 3 historias, volvamos a Romanos capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que nos dio con Él todas las cosas, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a dar? Miren, todos los hombres de Dios y las mujeres de Dios que fueron usadas con este espíritu de generosidad abundante, todos los hombres de Dios en la Biblia y todos los hombres en el transcurso de la historia que fueron usados por Dios tuvieron estas características: que no se guardaron nada para sí, porque se entiende que el dar a Dios es una honra, es un privilegio, no es una obligación. No es porque lo tengo que dar por narices, porque si no doy el diezmo, Dios va a mandar a la langosta, a la oruga y el saltón y va a mandar maldición para mi casa. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Cuando uno da con un espíritu de generosidad abundante, busca el momento, busca la circunstancia, busca la situación, porque para él se le tornó una honra, un privilegio contribuir para que el reino de Dios sea extendido en la faz de la tierra. Y el que anda en este espíritu no tiene falta de nada. No tiene necesidad de nada, porque no vive en el espíritu de ausencia. Siempre vive sintiendo que Dios está supliendo para sus continuas necesidades. Por eso Pablo dice que Dios es el Dios que es con nosotros, y Él no escatimó dar lo único, lo más precioso que tenía, que era su Hijo Jesús. Por eso que Dios es un Dios lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de amor, y es un Dios superlativo, o sea, que se da a sí mismo de manera excelente, en espíritu de generosidad abundante. Yo voy a subir un pelín más el listón. No solamente da con espíritu de generosidad abundante, este espíritu de generosidad abundante lo une, lo entrelaza, lo mezcla con el espíritu de sacrificio radical. Aleluya. Aún va más allá. No solamente tiene un espíritu, como el caso de la mujer, la cual el siervo de Abraham consiguió. Aparte de tener un espíritu de generosidad abundante, ella poseía un espíritu de sacrificio radical. No le importó dar de agua a 10 camellos, que tuvo que sacar, dije 50 litros cada camello, más o menos bajé 50 litros, o sea, tuvo que sacar 500 litros de agua del pozo. No le importó, porque en ella había espíritu de sacrificio radical. Que ella, como dice el apóstol Pablo, mira, yo daré lo mío, y aún voy a dar no solo lo mío, sino me voy a dar a mí mismo. No voy a dar lo que tengo, y también me voy a dar a mí mismo. Yo me gastaré con agrado, y aún seguiré gastándome con agrado, con el fin que las almas sean salvas. Es el espíritu de generosidad abundante unido, entrelazado al espíritu de sacrificio radical. Vivir en una vida de compromiso es ir un poco más allá. Eso es lo que marca la diferencia en los hombres y las mujeres que están comprometidas con el reino de Dios,
que no se contentan con andar en la media, que no se contentan solamente con venir a la iglesia, que no se contentan solamente con dar el diezmo, dan el 15%, el 20%, el 30%, el 40%. Colgate comenzó dando el 10 y acabó dando el 90%. Que quiere marcar la diferencia. Esto es lo que hace el Colgate, la crema de dental, ¿no? Tipo Colino, tipo Colgate, ¿no? Es lo que hace la diferencia. El espíritu de generosidad abundante, que no es roñoso para con Dios. Yo recuerdo que compartía en estos días con unos hermanos que de cuando en cuando nos llegaban unos chocolates que son ricos de Brasil, que se llama garoto. No sé si alguno conoce el garoto, ¿no? Como si fuera el Ferrero Rocher aquí, y son muy famosos en Brasil, y cada vez que nos llegaba, pues teníamos la costumbre con mi esposa de compartir, ¿no? Compartíamos y guardábamos para nuestros críos y compartíamos para todos los hermanos. Y un día yo le digo a mi esposa que nos llegaron los famosos chocolates de garoto, digo a mi esposa, ábrelo cuando no haya nadie en casa. Y cuando lo estábamos comiendo, yo dije, Dios mío, qué roñoso que soy, Señor. Qué tacaño que soy, Señor. Porque la matemática con Dios no es nuestra matemática. Nuestra matemática suma, resta y multiplica. La matemática con Dios es dividir. Yo tengo y divido y comparto con los que no tienen para que todos podamos tener. Es la matemática de Dios. No es yo guardar más. Es verdad que hay que ser prevedor, es verdad. Pero a veces Dios nos da esos puntazos que te dice, haz esto, y uno tiene que hacerlo. Uno tiene que hacerlo. Y uno dice, pues nada, no tengo pues nada. Y si Dios propuso en nuestro corazón, Él va a proveer los recursos para que las cosas se hagan. Y Dios nunca nos va a dejar faltar. Entonces Dios es el Dios, dice Pablo dice que Dios es el Dios que no escatimó a su propio Hijo. Cuando yo compartía esto hace tiempo, un hermano me dice, pastor, ¿qué cosa es peor? ¿Es un padre morir por el hijo? ¿O un padre entregar como sacrificio a su hijo? ¿Cuál es peor? ¿O qué es lo mejor? ¿Que un padre muera por su hijo? ¿O el padre que sacrifique a su hijo por el padre? ¿Ah? Y cuando él me decía esto, yo me acordaba de mi esposa porque la vi lentamente como partía durante 6 años, 7 años, y la veía todos los días, y para mí eso me hacía pupa, me mataba. Y yo le dije, él me dice, ¿por qué Dios no murió? Yo le dije, si Dios hubiera muerto, no sería sacrificio. El mayor sacrificio que Dios hizo por la humanidad es ver a su Hijo Jesús morir. Imagínate a un padre viendo que el soldado lo está aporrando, le está dando golpes en la cabeza, y él preso sin poder hacer nada. ¿Cómo el padre o la madre se quedan? Hay padre que se lleva la pinza. Hay padre que entra en una depre que no consigue salir de ahí. O una madre. Pero Jesús no, Dios no. Dios vio morir a su Hijo. Cuenta una historia. Los judíos cuentan que un día Dios estaba en el cielo y miraba a la tierra viendo morir a su Hijo Jesús. Y el ángel le decía a uno, no vas a hacer nada. Él miraba al ángel y no decía nada. Cuando los latigazos, ¡fua! Dios, no vas a hacer nada. Dios no hacía nada. Hasta que cuando hubo tinieblas y Jesús se sintió abandonado por el Padre, momentos de tinieblas, Jesús se sintió abandonado por el Padre. Él dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y después clama: Elí, Elí, lama sabachthani. En ese momento llega otro ángel y le dice: ¿no vas a hacer nada, Dios, por tu hijo que está muriendo? Y Jesús dice: puedo hacer muchas cosas, pero si yo voy y lo rescato, ¿cómo voy a enseñarles a ellos? ¿Cómo voy a demostrarles a ellos que yo los amo? Amor, tal vez incoherencia, incongruente, tal vez fuera de la razón. Pero Pablo dice que aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? El apóstol Pablo dice que Dios nos da mucho más allá de lo que pedimos, pensamos o imaginamos. El problema es: ¿yo estoy dispuesto para recibir lo que Dios tiene para mí? ¿O yo quiero recibir lo que yo le pido a Dios que para recibir? El problema está ahí. Porque muchas veces Dios nos quiere dar lo que Él necesita, lo que Él piensa que yo necesito, y no me da lo que yo quiero. Porque lo que yo quiero no es mi necesidad. Como el caso de Marcos capítulo 2, aquel paralítico que estaba ahí en la casa, que los discípulos, los amigos llevaron a Jesús a la puerta ahí, lo dejaron ahí, subieron por el tejado y lo dejaron caer. Y dejaron con que el hombre llegase a los pies de Jesús. Él necesitaba ser curado. Y Jesús le dice: ¿qué quieres? Él necesitaba ser curado, pero Jesús no vio la necesidad de ser curado. Jesús vio que su necesidad era ser perdonado. Después de ser perdonado vino la cura. La necesidad en ese momento de él fue ser perdonado. Porque cuando uno es perdonado delante de Dios en Cristo Jesús, el resto de las cosas vuelven de por sí mismo. Y Dios es el Dios que se dio de manera abundante en su generosidad, aliado, unido al espíritu de sacrificio radical, que no escatimó, que no se privó de sí mismo. Por eso todo lo que Dios hace es de manera excelente. Muchas veces nosotros decimos: Dios siempre me da para mí lo mejor. Claro que Dios nos da lo mejor, pero ¿qué le damos nosotros para Dios? ¿Qué le damos a Dios nosotros? ¿Será que le damos lo mejor de nosotros? ¿Será que tenemos ese espíritu superlativo de darle a Dios lo que yo tengo y de darle a Dios de sí mismo? Pues muchas veces le damos a Dios lo que resta de nuestra vida, lo que resta de nuestro tiempo. Estoy cansado, no puedo más. Nos desanimamos. Si Dios lo que para Dios quede lo restante. Queremos lo mejor de Dios para nosotros. Dios me bendice con un buen coche, con una buena casa, con un buen novio, con una buena novia, con unos buenos hijos, con una buena esposa, con un buen trabajo, con un buen negocio. Dios me hace prosperar, nos da de lo bueno lo mejor. Pero la pregunta es: ¿qué le damos nosotros a Dios? ¿Lo que no nos sirve? ¿Lo que nos pesa? Por eso no me canso hasta la saciedad siempre de comentar este pensamiento de Bill Hallbeis, que dice: la excelencia honra a Dios e inspira personas. Cuando uno vive en ese espíritu de generosidad abundante, aliado, unido al espíritu de sacrificio radical, que no escatima nada para Dios, que se da, que la muerte comienza a tener sentido, que el sacrificio comienza a tener sentido cuando se trata de que la gloria de Dios pueda avanzar, con que el poder de Dios pueda ser conocido, con que Jesús pueda ser anunciado. Cuando hay ese espíritu de sacrificio radical, de negarnos a nosotros y de darle a Dios lo mejor de nosotros, entonces ese espíritu de sacrificio radical hace con que nosotros podamos servirle a Dios de manera excelente. Por eso que la manera excelente de hacer las cosas para Dios es cuando vivimos una vida
comprometida con el Dios que nos vocacionó, con el Dios que nos llamó. Yo estoy leyendo por tercera vez un libro, comencé a leer la semana pasada, un libro que se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, de un tal James Dixon, algo así, James Dixon. Cuando alguien me lo recomendó la primera vez, al segundo año que mi esposa tenía cáncer, no lo quise leer. Después que mi esposa falleció, dije, voy a leer el libro, lo encontré por internet, lo descargué en PDF y lo tengo aún. Lo leí, pero no le encontré sentido. Y en estos días, ya hace 10 días lo estoy comenzando a leer otra vez de nuevo. Y cuando voy por la página 19 o 18, encuentro que este autor recomienda un libro que se titula Cuando Dios se contradice. Yo comencé a buscar en internet la historia, el libro, y comencé a leer un poquito y dije, wow, aquí hay mucha tela para cortar. Pero volviendo al libro que se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, yo confieso que estoy por la página ya 25, 26 y aún no le encuentro sentido a lo que Dios está haciendo. Pero aún no encontrándole sentido a lo que Dios está haciendo, le encuentro sentido a no encontrarle sentido a Dios. Porque mi mente no consigue encontrar sentido a Dios en todas las cosas. Y comienzo a darle sentido que aún sin encontrarle sentido a lo que Dios está haciendo, tengo sentido en que Dios tiene sentido en lo que Él está haciendo. Bueno, ya se habéis perdido ya. Os recomiendo ese libro, ¿vale? Lo podéis descargar en PDF. Es un libro muy bueno que este hombre dice que la muerte comienza a tener sentido en nuestra vida cuando tiene sentido. La gente que no tiene sentido a la muerte no le encuentra sentido. Pero cuando nosotros comenzamos a tenerle sentido que vale la pena morir por Jesús, vale la pena vivir de manera sacrificándonos por Jesús, de vivir en un sacrificio radical por Jesús, aunque sea hasta ir a la muerte, entonces la muerte tiene sentido. ¿Por qué? Porque a través de nuestra muerte otros van a llegar a conocer a Jesús. Por eso que para los discípulos, para los grandes hombres de la historia, la muerte tuvo sentido para ellos. Porque ellos decían, muriendo yo, mi muerte va a dar vida a otros. Y aún más, cuando un hijo de Dios le encuentra sentido a vivir de manera radical para Jesús y no pensar en otras cosas, sino que vive para Jesús, para el reino de Dios, para extender el reino de Dios de manera sacrificial, de manera de sacrificio, va a comenzar a encontrarle sentido a todas las cosas. Va a encontrarle sentido, aunque no tenga trabajo, va a encontrar sentido el por qué no tiene trabajo. Aunque no se haya casado, va a encontrarle sentido. Aunque le hayan pedido la casa y el banco la haya embargado, va a encontrarle sentido en todas las cosas. ¿Por qué? Porque vive con un espíritu de sacrificio radical para que el nombre de Dios sea glorificado. Si Dios es el Dios que de manera radical, de manera con espíritu de abundancia generosa se dio a nosotros, y de manera con espíritu de sacrificio radical se dio a nosotros, ¿cómo no nos va a dar Él con las cosas que necesitamos? Por eso mi desafío en esta tarde noche es: sube el listón, súbelo un pelín más. No te quedes en la mediocridad. No te quedes con lo que ya has recibido. No te quedes. Hay más. Porque Dios quiere llevarnos a un nivel más. Dios quiere que nos sumerjamos en los océanos del Espíritu. Dios quiere llevarnos allá a las profundezas del mar, porque allá hay más. No te contentes con lo que has recibido. Un pelín más, un pelín más. Avanza un poco más. No te quedes en la mediocridad.
No te quedes en la llanura donde todo el mundo se queda. Aumenta, sube un escalón más. Porque allá vas a ver cosas que los que están en la media no consiguen ver. Y Dios nos quiere llevar como iglesia, hermanos, en una vida comprometida, llevarnos a un pelín más, a un poco más, a ir un poco más allá de lo que estamos haciendo. Pastor, ya doy mi diezmo, doy mi ofrenda, un poco más, hermano. Ya salgo a evangelizar a Aspe, ya voy los viernes, voy los domingos, un poco más, hermano. Pastor, mira, ya no aguanto a este hermano, ya no lo soporto más, ya tengo mucha paciencia, hermano, un poco más, un poco más. Pastor, vengo a orar, vengo a los cultos, un poco más, un poco más, un poco más. No te quedes en la mediocridad, porque lo que Dios viene para nosotros, Dios quiere contar con nosotros para recoger la cosecha que Dios está preparando para nosotros. No te quedes en la llanura, donde todos han montado su chiringuito, donde todos han puesto su iglú, su tienda de campaña. Sube un poco más, recoge tus satos, recoge tu mochila, recoge tu tienda de campaña, recoge todo, póntela en las espaldas y comienza a escalar un pelín más. Comienza a escalar, centímetros a centímetros, escala un poco más. Por eso vamos ahora a cerrar nuestros ojos. Voy a invitar al grupo de alabanza. Vamos a ponernos de pie. Y en cuanto el grupo de alabanza canta alguna música, yo te invito a que tú propongas en tu corazón y le digas a Dios: Dios, yo quiero un poco más. Yo no quiero conformarme ya a donde yo estoy, Señor. Yo quiero un poco más. Oro, quiero orar más, Señor. Doy mi diezmo, quiero dar el 11%. Voy a la oración, quiero estar siempre los jueves en la oración. Voy a Aspe, quiero estar siempre en Aspe. Un poco más, un poco más, un poco más. Cierra tus ojos y con esta música que te comprometas y le digas a Dios: Dios, yo quiero salir de la mediocridad, Señor.